Hola chicos, soy yo, su amigo Hugo, de los monos esos. Y el día de hoy les vengo a traer una gran historia. Es una historia para estas temporadas de fiesta, de estar con la familia y de querernos unos a otros. Se llama Cómo el Grinch se robó la Navidad. Y es de un señor que hacía unos dibujos muy bonitos. Se llama el Dr. Seuss. Ahí tienen que a todos en la Villa Quién, de Villa Quién, la Navidad les encantaba. Pero al Grinch, que vivía justo al norte de Villa Quién, no le gustaba para nada. El Grinch odiaba la Navidad. Toda la temporada, no me pregunten por qué, no había razón justificada. Tal vez tuviera un tornillo mal ajustado, tal vez un zapato muy apretado, aunque yo creo que el verdadero motivo es que tenía el corazón 2 tallas encogido. Pero, fuese cual fuese la razón, zapato o corazón, en Nochebuena miraba a los Quién con desagrado, fijando la vista en la cálida luz del poblado, con un grinchesco gesto avinagrado, porque ¿quién en ese momento de acaigo? Cada quien en Villa Quién estaba atareado, colgando una corona de muérdago. ¿Y qué estarán colgando en los calcetines? Gruñó con desprecio. Mañana es Navidad, es que no hay derecho, refunfuñó, y con sus dedos de Grinch empezó a tamborilear. Debo encontrar la manera de evitar que llegue la Navidad, porque él sabía que a la semana siguiente estarían todos los niños y niñas quien levantarían muy temprano para jugar a Tutitlén. Y entonces ese ruido, ¿cómo lo odiaba? Ruido que lo desesperaba. Después los quien, grandes y pequeños, se sentarían a celebrar un festín, y celebrar un festín, y celebrar festín. Degustarían un pudín Quién extraordinario y un asado Quién. Y eso era algo que el Grinch no veía nada bien. Y después tocaba lo que menos aguantaba. Todos los Quién de Villa Quién, altos, bajos, al son de las campanas, entrelazarían las manos y se pondrían a entonar sus cantos. Y empezarían a cantar y cantar, a cantar, a cantar y cantar. Y cuanto más pensaba que los Quién cantando a coro, más pensaba el Grinch: debo acabar de una vez con todo. Llevaba así 53 años y estoy hasta el gorro. Debo evitar que llegue la Navidad. Pero ¿cómo hacerlo realidad? Entonces se le ocurrió una idea espantosa. El Grinch se le ocurrió una idea maravillosa y espantosa. Ya sé lo que voy a hacer, soltó una risotada con el morro y confeccionó un traje de Papá Noel con su abrigo y su gorro. Y se carcajeó y cacareó. Menuda ocurrencia grinchesca más cruel. Con el abrigo y este gorro soy igualito a Papá Noel. Y ahora solo me falta un reno. El Grinch miró a su alrededor, pero como renos hay pocos, no encontró ninguno. ¿Creéis que eso lo detuvo? ¡No! El Grinch dijo entonces muy ufano: ya que no encuentro ninguno, yo mismo haré uno. Llamó a su perro Max y le ató con gran destreza
un enorme cuerno bien montado en la cabeza. Después cargó algunas bolsas y unos sacos ajados, y en un trineo desvencijado del que tiraba el viejo Max. Entonces el Grinch gritó: ¡Adelante! Y el trineo comenzó en aquel instante el descenso a los hogares de los quien, en donde dormían la mar de bien. Reinaba la oscuridad, la nieve caía suavemente y todos los quien dormían plácidamente. Cuando llegó la primera casita junto a la fuente, parada número 1, susurró el viejo Grinch Noel y se encaramó al tejado llevando unos sacos con él. Después se deslizó por la chimenea. Era un paso muy estrecho, pero el Grinch también lo haría si Papá Noel lo había hecho. Se quedó una vez atascado en un suspiro, pero al final logró sacar la cabeza por el tiro. Los pequeños calcetines de los quien colgaban en fila de 9. ¡Esos calcetines!, se regocijó. Serán lo primero que me lleve. Después culebreó con una sonrisa de gusano por la habitación. Se llevó todos los regalos: pistolas de juguete, bicicletas, patines y tambores, tableros de ajedrez, triciclos, palomitas y alfajores. Los metió en los sacos y luego el Grinch, sin olvidar ninguno, subió aquellos sacos por la chimenea de uno en uno. Después se le ocurrió hasta la nevera. Se llevó el festín de los quien. Se llevó el pudín de los quien. El asado que olía tan bien. Vació toda la nevera a la velocidad de un rayo y la limpió entera hasta la última lata de estofado. Después apretujó la comida en la chimenea como loco de contento, y ahora sonrió el Grinch por el árbol sin remordimiento. Y el Grinch se puso a empujar el árbol. No es broma. Cuando escuchó un sonido débil, como el arrullo de una paloma, se dio vuelta rápidamente y vio a una diminuta quien. La vuelta, y no tenía ni 2 añitos. Era la pequeña Cindy Lou Quien. Al Grinch lo habían descubierto. La quien más pequeñita, que se había levantado por un vaso de agua fresquecita, miró al Grinch y le dijo: querido Papá Noel, ¿por qué? ¿Por qué te llevas nuestro árbol de Navidad? ¿Por qué? Pero el viejo Grinch era rápido y listo, así que se inventó una mentira, visto y no visto. Porque, mi querida niña, mintió el falso Papá Noel. Este árbol hay una lucecita que no funciona bien. En este árbol así que me lo llevo a mi taller, pequeño colibrí. Aquí la arreglaré y después lo traeré de vuelta aquí. Y la niña se creyó la mentirita. Le dio un vaso de agua y una palmadita en la cabeza y la mandó de vuelta a la cama. Y cuando Cindy Lou Quien volvió a la cama apaciguada, el Grinch se llevó el árbol sin dejar una sola rama. Para rematar la faena, se llevó del hogar hasta la leña y luego ascendió por la chimenea el viejo farsante, dejando los muros sin más adorno que un alambre colgante. Y en el suelo, un pedacito de fiambre, que ni a un ratoncito le calmaría el hambre. Después repitió la tarea en todas las casas de la aldea y dejó unos pedacitos demasiado pequeños para cualquier ratoncito. Al amanecer y cuarto,
Todos los quien seguían en la cama, echando una cabezada. El Grinch cargó su tineo hasta arriba de los regalos. Había lazos, etiquetas, envoltorios, espumillón, cenefas y abalorios. Hasta la cima del monte Crumpit, 1000 metros de subida. Así arrastró toda la carga para tirarla desde arriba. ¡Ay! La que les va a caer a los quien, canturreaba grinchesco. Cuando la Navidad vean que no llega, menudo chasco. Ahora se estarán despertando, se llevarán la sorpresa. Seguro que al principio se van a quedar de una pieza y después todos los quien de Villa Quien se pondrán a llorar. ¡Bueh! ¡Bueh! Ojalá ese ruidito deleite mis oídos. Sonrió el Grinch con un gruñido. Acercó la mano a la oreja y se quedó escuchando. Oyó un sonido que ascendía por el monte blanco. Empezó muy bajito y después fue aumentando. Pero no era un sonido triste, era un sonido alegre. ¿Cómo era posible? Era alegre, muy alegre. Bajó los ojos hacia la aldea y se le salieron hacia afuera. No hay quien se lo crea. Se armó la Marimorena. Todos los quien de Villaquien, altos y bajos, estaban cantando sin los regalos. No había evitado que llegara la Navidad. Había llegado. De una u otra manera, se había hecho realidad. Y el Grinch con los pies tiritando de frío le daban vueltas y más vueltas. ¿Qué había ocurrido? Han llegado sin lazos, sin etiquetas, sin cajas, ni embalajes, ni tarjetas. Y por primera vez el Grinch pensó intrigado. Tal vez la Navidad no sean solo regalos. Tal vez la Navidad tenga otro significado. Y después, ¿qué pasó? Bueno, en Villaquien se decía que su pequeño corazón aumentó 3 tallas aquel día. Y con la luz de la mañana bajó zumbando en su trineo y devolvió los juguetes y comida para el festejo, porque el corazón se le había ensanchado. Y claro, él mismo trinchó el asado. ¡Sí! Así es, niños. En esta temporada hay que acordarnos de la magia de la Navidad. Y la magia de la Navidad es estar con los que amamos. ¡Los queremos, chicos! ¡Adiós!